Como un pequeño repaso a lo que veremos más adelante que se explicará en el video, en base a la tensión superficial de sustancias, en más concreto con el agua y el aceite, que al combinarlos veremos la reacción que sucede y por qué llegan a suceder esas reacciones. Ok, mucha gente se pregunta qué es la tensión superficial. La tensión superficial es un término que se aplica a los líquidos ya que es una manera de medir la cohesión existente entre las moléculas de ese líquido. Todas las moléculas que se componen de una sustancia líquida interaccionan de alguna manera entre ellas y se atraen. Se dice que un líquido tiene más o menos cohesión dependiendo de si las moléculas se atraen más o menos entre ellas. La tensión superficial solo se aplica sobre la superficie de un líquido cuando estamos sobre la superficie de un líquido. Las moléculas que están debajo de la superficie sienten esa atracción únicamente por las moléculas que tienen a los lados y hacia abajo, pero en la parte superior no existen más moléculas, solo la superficie. Como resultado de todo esto, dichas moléculas sienten una fuerza que las estira hacia abajo, hacia el interior del líquido. Hay que tener presente que la tensión superficial depende de la naturaleza de cada líquido. Ley de Tate. Según la ley de Tate, todas las gotas producidas por el mismo cuentagotas son iguales para el mismo líquido, como consecuencia de un equilibrio entre el peso de las gotas y la tensión superficial. Así pues, el peso de una gota es proporcional a la tensión superficial del líquido, y la constante de proporcionalidad depende del cuentagotas. Por lo tanto, si utilizamos el mismo cuentagotas y lo calibramos de un líquido conocido, podemos utilizarlo para estimar la tensión superficial de otros líquidos a partir del peso de las nuevas gotas. Ahora veremos la tensión superficial de los líquidos, concretamente del agua. Este experimento es súper fácil de hacer y solo necesitaremos los siguientes materiales: un vaso con agua, un poco de aceite y una gota de jabón líquido. Lo que hacemos primero es agregar un poco de aceite en el agua, una cantidad bastante notable para así observar bien los cambios. Luego veremos cómo queda completamente liso en la superficie, cómo flota ese líquido de aceite que hemos agregado. ¿Por qué sucede esto? Es que las moléculas de agua ejercen fuerza sobre las otras moléculas que les rodean. Las moléculas de agua que vemos en la imagen A hacen fuerza hacia las 4 de alrededor, pero las de adentro de la imagen B hacen la misma fuerza. Pero como está en el interior, tienen más moléculas hacia alrededor, por lo tanto la fuerza queda más repartida. Y al quedar más repartida, la fuerza dentro es más pequeña. En cambio, en la imagen A, la fuerza solo está sobre 4 moléculas, por lo tanto la fuerza es más grande, y esta fuerza que hay entre las moléculas de la superficie, que es más grande que la de adentro de la imagen B, se le llama tensión superficial. Lo que hace esta tensión superficial es impedir que algunos líquidos o objetos que pesan poco entren dentro del agua con facilidad, como por ejemplo lo que hemos hecho anteriormente. Vemos que el aceite ha quedado completamente estirado en la superficie. Pero ¿podemos hacer que la tensión superficial sea más pequeña? Lo que haremos es utilizar jabón para debilitar esa tensión. Con una pequeña gota de jabón, lo que hacemos es tocar la superficie del agua y observemos bien lo que ha pasado con la gota de aceite. Ya no está saturada en la superficie, sino que ahora tiene forma de gota, forma redonda. Vemos cómo quedan en forma de gotas y ya no quedan totalmente aplanadas en la superficie. Lo que hace el jabón es romper esta tensión superficial, y al romperla, las moléculas de aceite entran dentro del agua y se queda en forma de gota, porque el aceite es menos denso, y eso hace que suba hasta la superficie y en forma de gota. El aceite tiende a formar unos círculos llamados micelas, porque tiene partes hidrófobas. Sí, como si le tuviese miedo al agua. En esta imagen sería la parte central y estaría protegida por la parte de color verde que sería hidrofílicas. Y lo que hacen los círculos de color azul es ponerse alrededor y proteger el interior. Y es por eso que después de romper la tensión superficial y que el aceite entre en el interior del líquido, las gotas se han formado en forma redonda.
La tensión superficial es una propiedad particular de cada líquido, ya que cada uno tiene sus propias fuerzas intermoleculares específicas. Existen sustancias como los tensoactivos que disminuyen o rompen la tensión superficial, y estos tienen distintas aplicaciones en la vida diaria como lavanderías, detergentes de ropa, limpiadores en general, champús, entre otros. Otro dato que podemos resaltar es que la tensión superficial varía con la temperatura. Gracias a la elaboración de este video pudimos entender lo que es la tensión superficial, sus fundamentos físicos y sus bases teóricas por medio de la observación de diversos fenómenos y lectura de distintos libros que tratan este tema. Es demasiado apasionante poder entender lo que uno observa, y más si es algo con lo que convives a diario como la tensión superficial. El ser humano se ha visto maravillado con lo que ocurre en el mundo que lo rodea y a partir de ello se ha motivado a explicarlo. Es por esta razón que la química es una rama muy apasionante de la ciencia, ya que te permite comprender el comportamiento de la energía y la materia y te permite llegar a la conclusión de que hasta lo más simple como la formación de una gota de agua tiene su explicación científica.